Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio entonces a esta segunda tutoría de informática. Vamos a dar inicio entonces con algo que nos van a contar de la Dark Web. Entonces, Alejandro nos va a contar una parte de qué es la Yo Dark quiero Web. también, profe. Bueno, esperemos para ver que Alejandro dijo que tenía tremendo temota con eso, vaina ahí, que hasta video en 3D, eso pues es lo mínimo Nah, que ay, tan para un exagerado, curso. profe. Mano, usted me dijo que veníamos preparado que un cumis, Alejo. Sí, pero para hablarle del tema, no para exponerle una pantalla en 3D ni nada. Listo, bueno, hágale, Alejo. Bueno, la Deep Web es un sitio oscuro, pues por decirlo así. Más que todo es para temas de índole de contratar un sicario, cosas así, por decirlo así. Casi todos los temas que se tratan en la Deep Web son temas ilegales, por decirlo así. Tenemos desde pornografía infantil hasta contratar pues un asesino. También se venden cosas que por decir gente va y saca de lugares malditos, entre comillas, porque no es ahí, yo maldito no. Y para esto se hace con un navegador especial. Puede ser Tor o otro navegador específico para estas exposiciones, por decirlo así. Eh, Hay que esconder su IP, claramente, porque en toda esta red tenemos lo que son los denominados hackers. Y pues fácilmente son capaces de rastrearla. Tenemos que tener el acceso directo, por decir que alguien nos mande el link de la página a la que vamos a ingresar, porque normalmente las páginas no se encuentran como buscándolas en internet. Listo. Tienen unos accesos directos o unas páginas guía, por decirlo así, no me acuerdo bien cómo era el nombre. Mm, Esto ha sido, pues, la CIA y es uno de los que más lo investigan. Ha cerrado varias páginas como Lolita Esclava de Juguetes, que es una página, bueno, fue una página donde a una niña, no me acuerdo si era de 10 15 años, no, era menor de edad, le habían hecho, pues la habían secuestrado, la torturaron, la violaron y pues un montón de cosas más. ¿Qué pasa? Este es uno de los más, pues es el sitio más común que se sabe de la Deep Web. Hay otro donde pasan pornografía infantil o, ¿cómo es que se llama eso? O, o video de asesinato, exacto. Eh, Todo esto es relativamente caro, por decirlo así. Si tienes la modesta suma de $1000 y cosas así, puedes adquirir alguno de estos videos fácilmente. Entonces es como saber dónde meterse, cuándo buscarlos y todo, porque hay videos que solamente se encuentran por decir a medianoche o tales días. Hay también streamers que graban, pues dan a conocer sus asesinatos en vivo. Tenemos también que tener una cierta peculiaridad con esto, y es no chatear con nadie dentro de la Deep Web. Por el simple hecho de que usted al hacer eso está accediendo a que si esa persona quiere hacer algo malo con la información que usted le esté dando, lo haga. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. El navegador Tor se instala, pues se puede descargar por Google Chrome, normal. Se instala, se desactivan los cortafuegos, el antivirus y todo lo que pues proteja el computador. Y ya se descarga un programa especial, que ese no me sé el nombre, profe, ese se lo debo, para para poder ocultar la IP del computador.
Eh, eh, ¿Qué más le iba a decir yo? Mm, Espere, me acuerdo de una cosita, profe. Ah, listo. Han salido muchos videos a la luz de personas famosas que han contratado cosas así en la Deep Web. ¿Qué pasa? Jeffrey Epstein es un multimillonario que hoy en día es catalogado como pedófilo. Ha estado involucrado en varios escándalos, por decirlo así. Y hoy en día, mm, él, pues, ya se murió, ¿no? Pero aún así, él tenía una socia, entre comillas, por decirlo así, socia era una amiga de la infancia, que sabía todos sus secretos y sabía quiénes eran los relacionados y todo eso con ese negocio y ha dado varios nombres para, pues, capturarlos. Muchos de ellos, muchos de esas personas tienen videos en la Deep Web. Son políticos y famosos de Hollywood, por decirlo así. ¿Y qué más le puedo contar sobre eso? No. La Deep Web está plagada de todo, de muchas cosas, profe. Hay una página web que se dedica a mandar códigos ocultos por... Son unos códigos en clave Morse, sí, y los usan para, pues por decir, es una dinámica que tienen mucho ellos en la Deep Web, que es por decir, profe, yo te doy la clave, tú buscas, o sea, tú lo descifras y si encuentras el muerto, tú ya verás qué haces, entre otras palabras. O muchas veces son engaños, entonces pues es muy delicado jugar con ese tema. Y ya, profe, no más, no tengo nada más que decir. Listo, Alejandro, muchas gracias, hermano. Muy Nada, profe. importante su aporte allí. Bueno, ¿quién más nos iba a hablar de la D-Web? Yo, ¿Quién soy yo? Valentina. Bueno, háblenos, Valentina, a ver. Profe, pues lo que yo les busqué de la Day Web es que decía que es Internet profunda, del inglés Day Web, Internet invisible o Internet oculta. Es el contenido de Internet que no está indexado por los motores de búsqueda convencionales debido a diversos factores. El término se atribuye al informático Mike Berman. Es el opuesto al Internet superficial. ¿Para qué sirve? Ofrece a los miembros de la sociedad que viven bajo regímenes políticos opresores una forma relativa segura de obtener información crucial para sus propias necesidades, además de exportarla fuera del país. Las utilidades, la mayoría de maleantes que visita con regularidad la Deep y Dark Web utiliza estas plataformas para abrirse camino y llegar a meter actividades ilegales como piratería, fraude financiero, el robo de la propiedad intelectual, el terrorismo y otros actos incluso violentos y que van de los virtual, ¿ya? Bueno, Profe, muy bien. Sí, hola. ya. Bueno, entonces, todo el componente de lo que es la Deep Web, alcanzaron a ver el video que hay colgado en la plataforma de la Deep Web de una empresa que se llama Dragon Heart de Manizales. Todos lo vieron. Profe, yo puedo aportar algo. Sí, claro. Bueno, pues respecto a lo que dicen mis compañeros, bien, y pues también como aportar que dicen que hay 5 tipos de niveles conocidos en la Deep Web, que es 1, 2, 3, 4, 5, y pues cada uno como se categoriza en ciertos, entre más nivel es como más confidencial o más grave el asunto que se puede encontrar en esos niveles. Entonces, pues también como para aportar ese pequeño aporte. Ok.
Entonces, todos alcanzaron a ver el video que había entonces en la plataforma. No, Profe, profe, no, yo yo no no lo lo alcancé a ver. No Bueno. tuve tiempo esta semana de nada, profe. Bueno, entonces vamos a echarle un ojito al video que hay en la plataforma, que es de una empresa de Manizales que se llama Dragon Heart. Ya voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Mi nombre es Jaime Restrepo, me desempeño como profesional de la seguridad informática hace más de 10 años. Profe, no se escucha nada. Así como es tu cuenta bancaria. ¿Ahí escuchan? Un usuario, una contraseña para Ahora sí, ahorita no se está escuchando nada, pero Sí, profe. Bueno, espere pues yo y lo regreso. Por tanto, haría falta. Mi nombre es Jaime Restrepo, me desempeño como profesional de la seguridad informática hace más de 10 años. Me conoce también mucha gente por haber fundado la comunidad Dragon Heart, que es una de las comunidades de seguridad informática más grandes de habla hispana. A mí me gustaría empezar dejando claro lo que es Deep Web, porque Deep Web, digamos, mucha gente la confunde con otras cosas, pero en realidad es todos los contenidos que no son indexables directamente por los motores de búsqueda. Es decir, todos esos contenidos que tú necesitas hacer un paso adicional para poder acceder a ellos. Así como es tu cuenta bancaria, necesitas un usuario y una contraseña para poder acceder a tu información, ese contenido no es indexable por los motores de búsqueda, por tanto, haría parte de la Deep Web. Dentro de todo ese abanico de la Deep Web, donde está el contenido no indexado, también encontramos, digamos, un ramillete más de redes que facilitan el anonimato. Y estas redes son conocidas como Dark Web. El nombre Dark no necesariamente es porque el contenido que esté ahí es oscuro o malicioso, simplemente la forma en la que se le ha clasificado a este tipo de redes. Dentro de esas redes, de las más populares está I2P y la Rector, digamos que fue la que popularizó todo el uso de redes anónimas en Internet. Sería muy bueno aclarar también que tanto en la red superficial como en la Deep Web y en la Dark Web, en todas estas redes a las que tenemos acceso vamos a poder encontrar todo tipo de contenidos, ya sea contenido muy útil o benévolo, como contenido malicioso o malintencionado. Solo que en las redes puntualmente que se promueve el anonimato, pues van a florecer mucho más los contenidos maliciosos o ilegales. En las redes superficiales obviamente es más fácil para los investigadores saber quién está detrás de un contenido malicioso, porque todo servidor tiene una dirección IP, esa dirección IP está asignada a cierto país y está asignado a cierto proveedor, por tanto siempre hay a quien apuntarle, mientras que en este tipo de redes que promueven el anonimato es un poco más complicado saber realmente quién está detrás de un contenido. En estas redes, al facilitarse el anonimato y la privacidad, pues hay muchísimos contenidos, tanto legales como puede ser un disidente político que quiere poner en evidencia a una persona sin quedar en evidencia que él fue quien expuso a este corrupto, por llamarlo de alguna forma. También están los portales que tienen su versión en la web superficial, pero que a su vez quieren proporcionar a sus usuarios un contenido en la dark web para que ellos puedan acceder a estos contenidos de forma anónima y privada. El mismo Facebook tiene una versión en la dark web para que las personas que quieran mantener su anonimato en la medida de lo posible, de mantener el anonimato en una red social como Facebook, pues lo puedan hacer. O algunos periódicos para que las personas no pongan en evidencia su afinidad política, también ofrecen su versión en la dark web y de esta forma evitan que, digamos, motores de búsqueda o otro tipo de perfilamientos que se puedan hacer por internet los puedan identificar como de esa vertiente política.
direcciones en las diferentes redes tienen diferentes extensiones. En la red superficial normalmente se manejan las extensiones .com, .net, .org, las tradicionales, pero en las diferentes redes, por ejemplo en la rector se maneja la extensión .onion, que hace referencia a la cebolla, que es la forma en la que la red Tor funciona. Aquí podemos ver varias páginas en la red superficial, como puede ser Facebook y esta página de contenido político. Las direcciones son las tradicionales que conocemos, facebook.com, y en este caso propublica.org, y sus versiones en la red Tor sería esta dirección .onion. Esto quiere decir que estamos accediendo a ella a través de la red Tor. ¿Cómo funciona el anonimato? Ahí lo que ellos garantizan es que no va a registrar los accesos que están accediendo desde esta URL que está en la Deep Web. Es decir, tu dirección IP no queda almacenada, no te va a mostrar publicidad, ese tipo de cosas que normalmente atenta contra tu anonimato. Pero también podemos encontrar contenidos que gracias a que estas redes facilitan el anonimato, ofrecen abiertamente cosas que posiblemente en una red superficial no lo harían, como puede ser drogas, armas y ese tipo de contenidos. Vamos a mirar algunos. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar armas de diferentes calibres, diferentes tipos. Aquí podemos encontrar drogas, ¿no? Marihuana, por ejemplo. Productos que han sido comprados con tarjetas de crédito robadas y luego los venden a menores precios en estas redes para, digamos, de alguna forma limpiar el dinero, ¿no? Porque no estamos directamente nosotros recibiendo el dinero, sino que se compran productos y luego estos se venden para conseguir ya la plata. También podemos encontrar personas que se dedican a falsificar credenciales gubernamentales, como pueden ser los pasaportes, como pueden ser los IDs. Obviamente esto no es válido, son totalmente falsos, pero digamos, lo pueden ofrecer abiertamente por la misma privacidad y anonimato que permite estas redes. En la mayoría de estos sitios se promueve el uso de las criptomonedas, que son monedas digitales que facilitan el anonimato, no porque no se lleve un registro, porque cada transacción queda registrada, sino que cada billetera o wallet, como se le conoce, no es necesario pasar por ninguna entidad para registrar a nombre de quién queda esa billetera. Mucha gente le tiene temor a la Deep Web porque tiene una visión errónea de lo que es. Entonces, si cuando tengan claro el concepto y sepa que solamente ingresando al correo electrónico están ingresando a la Deep Web, pues van a cambiar totalmente ese temor, ¿cierto? Ya dentro de la Dark Web o esas redes que permiten el anonimato, también le tienen temor y piensan que solamente con ingresar ya están o cometiendo un delito o van a infectar su computador con cualquier código malicioso. Y realmente los riesgos que vamos a correr en este tipo de redes van a ser los mismos riesgos que vamos a tener en la red superficial o en la Deep Web. El mismo enlace malicioso que podemos estar siguiendo en la Dark Web es el mismo enlace que podemos estar haciendo clic en una red social tan popular como Facebook. En general, esas redes lo que están haciendo es crecer constantemente, porque hay una tendencia bastante fuerte de conservar nuestra privacidad y nuestro anonimato. Y a medida que los gobiernos van oprimiendo más a las masas, muchas personas van migrando a este tipo de redes que facilitan el anonimato. Y va a llegar a un punto en el que esas redes van a ser totalmente independientes de Internet, que es un poco más fácil de controlar para los gobiernos, y de esta forma van a quedar independientes. En Colombia y en muchos países hay mucha desinformación sobre el tema. De hecho, mucha gente confunde los términos, confunde, digamos, lo que es cada una de estas redes, y suele haber, digamos, mucho escepticismo o mucho morbo a la hora de entrar a este tipo de servicios que están disponibles en Internet. La realidad es que estas redes, todas las redes se pueden prestar para lo que tú necesites, ¿no? Ya sea para hacer el bien o para hacer el mal. Si a ti te estafan en este tipo de redes anónimas, ¿a quién le vas a poner la queja? ¿A la Superintendencia de Comercio Electrónico? ¿Realmente estás tratando con personas que están detrás de una pantalla y no sabes con quién realmente estás haciendo estos tratos? Tanto la Deep Web como la Dark Web son herramientas que tenemos a nuestra disposición. Depende de nosotros qué uso le vamos a dar, ya sea positivo o negativo.
Bueno, claro, entonces lo que nos mostraron en el video. La diferencia entre Deep Web, Dark Web y realmente las recomendaciones que se deben de tener presente cuando estamos en un tipo de red como esta. Pues básicamente es tener muy claro la parte de qué páginas son las que debiera de acceder y también pues qué es lo que voy a hacer dentro de la dark web y qué es lo que puedo básicamente comprar o adquirir allí. Hay que tener presente entonces también varias cosas y es las páginas web de la web visible, que son las páginas indexadas, que son todas las que consultamos básicamente a través de cualquier navegador de los normales como Chrome, Mozilla, el nuevo de Internet Explorer, etcétera. Son páginas que básicamente me permiten de una u otra forma acceder a información de la cual puedo consultar, verificar, etcétera. Pero hay que tener presente es que en la dark web, digamos, no existe ese segundo filtro o ese segundo componente de seguridad que nos amarra para poder acceder a cierto tipo de información. Y adicional, que para poder comercializar o poder hacer entonces eh, cualquier compra, debo de tener entonces una billetera virtual para poder pagar con cualquier tipo de moneda virtual. Es claro que a hoy las billeteras virtuales y todo lo que tiene que ver con el pago de monedas virtuales en bitcoins o en cualquier otro tipo de criptomonedas se está regulando en estos momentos aquí en Colombia y ya algunos partes de algunas páginas van a empezar a poder utilizar este tipo de monedas como tal. No sé si de pronto hay alguna pregunta o algo adicional para complementar con esto. Hola, hola. Siempre le escucha bien. Ah, bueno, yo creí que se han ido todos a dormir. No, no, nada de eso. Tomando un cafecito primero. Ah, bueno. Entonces, es claro de que así yo ande en una web que básicamente, digamos, de cierta forma tenga un anonimato, eso de cierta forma, digamos que me protege, pero no del todo, porque igual algunos de esos elementos que hay en Tor o en los otros navegadores, pues básicamente es información que tenemos disponible allí. Perdón un momento, yo contesto un WhatsApp aquí. Bueno, entonces, como veíamos en el video, y ya les voy a compartir también estos señores que nos estaban hablando ahorita allí con respecto
a la Dark Web, ellos hicieron ahora en septiembre 4 al 6 del 2020, hicieron entonces un componente de Dragon Hardcon. ¿Qué es ese componente? En esos días, básicamente en esos 4 días, dieron 23 charlas con gente invitada de Latinoamérica y de otros países. Hubo charlas bastante interesantes con respecto a todo el componente de suplantación, de cómo identificar dónde se encuentra una persona, cómo hacerle seguimiento. Lo que se ha vuelto muy popular ahora y es básicamente todo el componente de suplantación en toda la parte de redes sociales, cómo capturar esa información, cómo poder mirar o capturar el correo electrónico. O sea, unas cosas bastante interesantes con respecto a cada uno de estos elementos. Hubo una gran ventaja y es que esta parte fue toda gratuita y online. Entonces, muy interesante porque esta gente de Dragonheart le ha camellado bastante a todo este componente de lo que tiene que ver con seguridad informática. Entonces, es importante tener presente como todo este tipo de recomendaciones. Y valga la claridad al respecto de cuando viajo en la Internet visible, que es esta, que son páginas indexadas. Entonces, aquí cuando viajo en una página segura, básicamente lo que aparece es un candadito. Ese candadito lo que me dice es que yo tengo una conexión segura y que tengo un certificado válido. ¿Qué es el componente del certificado? El componente del certificado básicamente es el que me permite a mí evidenciar que quién es básicamente el que está emitiendo el certificado y desde qué tiempo es válido. Entonces me dice que, por ejemplo, el de esta página es válido desde el 4 de agosto del 2020 hasta el 5 de agosto del 2021. Y tiene elementos importantes como cuáles. Me dice, vea, estas son las versiones, las series, cuál es el algoritmo de la firma. Y todos estos componentes son los que básicamente me permiten poder validar que realmente mi página es segura. Entonces, cuando vemos una página también, por ejemplo, de una entidad financiera, supóngase que vemos Banco de Bogotá, también ellos tienen un certificado que básicamente es expedido por una empresa, por lo general es de Estados Unidos, DigiCert, RSA. RSA es el fabricante también, y no sé si conocen los famosos tokens. ¿Todos conocen qué es un token? Para ingreso a los portales bancarios. Pues yo no sé. Yo tampoco sé qué es. Bueno, un token básicamente es un dispositivo que me permite validar digamos, un acceso más a una entidad financiera. Cuando decimos que es un acceso más, básicamente estamos hablando de son unos dispositivos así como estos elementos que hay aquí. ¿Los están viendo? Son como unas USB. Sí, señor. Y básicamente lo que hace eso es generarme un código aleatorio y estas rayitas se van venciendo con el fin de que esto vuelva a cambiar. Entonces la entidad lo que hace básicamente es validar todo este componente. Entonces cuando voy a acceder a una parte de una entidad financiera, lo que hace es que si es una cuenta empresarial, se tiene este componente de este token. En muchos bancos los manejan físicos, en otras entidades financieras los manejan virtuales. Es decir, que la persona debe estar matriculada dentro del aplicativo bancario para poder que le llegue al celular ese token virtual. De la misma forma que, por ejemplo, Bancolombia maneja también un token para poder acceder a hacer algunas transacciones. De esta misma forma, entonces, se acceden a través de estos elementos para poder que digamos que le dé de cierta forma seguridad a la transacción que usted está realizando allí. Entonces, las páginas seguras básicamente vienen por lo general con un componente que es
un certificado que me lo emite una entidad en Estados Unidos para el sector financiero, y esa validez por lo general va desde puede ser a veces 1, 2 o 3 años. ¿Qué sucede cuando yo básicamente no tengo un componente de esos? No sé si han visto, por ejemplo, la página de la universidad. Cuando usted navega por un componente de estos, aquí le dice, ese sitio no es seguro, ¿sí? Entonces, mire que no tiene básicamente ese componente de seguridad que me habla, por ejemplo, estas entidades cualquiera. Inclusive, si usted va, por ejemplo, a eltiempo.com, eltiempo.com también maneja entonces un componente de un certificado de seguridad con el fin de darle de cierta forma una protección a la página web donde usted esté navegando. Entonces, también es este certificado de DigiCert Security Site, SCSA2, y tiene una cantidad de elementos que también entonces me dice cuál es la clave pública. Si usted ve esta clave pública, son hexadecimales. La clave pública es una clave que cualquiera puede conocer, pero la clave privada básicamente sí no la conoce sino una sola persona. Por eso es que cuando se enlaza dos elementos, alguien que va a ingresar a una página y tiene la clave privada, cualquiera puede tener la clave pública, pero efectivamente el que puede acceder a esa página es el que tiene la clave privada, que es la que se va a enlazar con la clave pública que está disponible en cualquier lugar. Entonces, todos estos elementos, lo que básicamente me están diciendo es cuáles son los elementos que están teniendo para poder utilizar todos estos elementos de protección. Entonces me dice que qué algoritmo hash es el que tiene. Entonces me dice, ese algoritmo hash es un SHA-256. ¿A qué se refiere eso? Ese algoritmo hash de firma básicamente obedece a un componente que se corre en Internet. Es decir, que lo que yo tengo en Internet, básicamente, lo que me permite es poder tener la posibilidad de validar si realmente esos elementos que yo estoy descargando, bien sea desde Internet, son válidos o no. Entonces, ese componente, SHA, lo que me dice básicamente es, bueno, lo que yo necesito es que me valide si realmente ese elemento hash que le corrieron a esa página web, si es el que es. Me explico. Cuando usted está descargando un correo electrónico, un adjunto que viene en un correo electrónico, en el buzón suyo, lo que hace él es que ese aplicativo corre en Internet un elemento de validación, un hash, que lo que me hace es, cuando yo le corro el hash en Internet, él genera un código. Y ese código, cuando ya termina de descargar su archivo en su computador, vuelve y corre nuevamente el hash. Ese código que le generó cuando inició la descarga y cuando terminó la descarga en su computador, tienen que ser exactamente iguales. Por eso, cuando en el intermedio de la descarga, porque supóngase que usted tiene un archivo... Profe, una pregunta. Yo siempre he tenido una pregunta y no sé, y ya quería hacer, pero es que no sé. ¿Por qué siempre que usted va a mandar, por ejemplo, en la tarea que se nos puso, para mandar la bibliografía, siempre aparece HTTP y la página? ¿Por qué siempre aparece ese HTTP? Recuerde que el HTTPS básicamente es el que viene aquí. El HTTPS, estos dos componentes, lo que me habla es de un protocolo de seguridad. Este es hipertexto y es un protocolo de seguridad. Eso es lo que quiere decir. Sí, eso okay. es lo que me dice esta página, es que yo tengo aquí ese candadito. Ese candadito es el que me demuestra que eso es HTTPS. Pero si efectivamente yo me vengo acá, aquí no tengo nada. Lo que tengo básicamente es una página que está viajando sin HTTPS. Gracias, profe. Por eso, cada que yo viajo por todas las páginas en Internet, aconsejable que tengan el candadito. Y verificar que sí estén viajando por HTTPS. En algunos casos, ojo, algunas páginas falsas colocan HTTPSS. O sea, 2 veces la S.
No quiere decir que sea doblemente seguro. No, eso no es doblemente seguro. Eso es una página falsa. Por eso las páginas falsas hay que evidenciarlas y conocerlas muy bien antes de que me ocurra un inconveniente. Las páginas falsas por lo general llegan en muchos correos electrónicos. Básicamente aparece le aparece un componente a usted donde le dice, venga, dele doble clic a este enlace porque su usuario se venció. Ahora último de Hotmail han estado llegando unos correos electrónicos donde básicamente se asume de que le está escribiendo alguien que es un profesional de Microsoft y específicamente de Outlook con el fin de que usted reactive o renueve su cuenta. Pero cuando usted efectivamente ingresa a esa página no es de Microsoft y no tiene HTTPS. Entonces, por eso hay que prestarle mucho cuidado con eso. Hay páginas muy maliciosas que lo que conllevan es a que efectivamente o se le lleven su información o le tumben su dinero si usted está tratando de acceder a una página web. Entonces, cuando inclusive yo no tengo necesidad de escribir HTTPS, yo lo único que escribo es aquí www.larepublica.com.com. Cuando yo hago esto, básicamente lo que él me está haciendo es, esto que yo escribí aquí es un número o una IP que básicamente está enmascarándome para poder que yo no me acuerde del número, pero sí que me acuerde de este nombre. Y básicamente lo que tenemos aquí es automáticamente la evidencia que esta página web está viajando completamente seguro. Entonces, cuando viajo seguro es porque yo tengo un certificado y porque ese certificado básicamente está emitido por un ente. Por ejemplo, lo emitió Amazon y va desde el 18 de mayo hasta el 19 de junio. ¿Qué sucede cuando ya mi página, de cierta forma, digamos, no se renueva? Cuando la página no le renuevan ese certificado, lo que le empieza a aparecer es que su página no es segura. Entonces, por ejemplo, hace alrededor como de 2 meses, la página de Banco Agrario tenía ese inconveniente, se les había Banco Agrario, se les había vencido el certificado y no lo habían renovado. Aquí aparecía un mensaje básicamente donde decía, venga, esta página, el certificado está vencido. Es que decía, cuando uno ingresaba aquí, entonces viene y le dice, bueno, vea, resulta que esto se venció, estas fechas. ¿Cómo se venció? Él ya no tiene forma de validar esto en internet y donde este señor que es el que me emite este certificado. Entonces decía, usted asume las consecuencias de lo que pueda suceder. Entonces, si yo soy una empresa con la cual básicamente estoy, digamos, haciendo transacciones en internet y accediendo a un portal bancario, pues yo no correría ese riesgo como empresa de poder acceder a esa página que me está básicamente presentando un problema de un certificado, sino que más bien pues llamo al banco, venga, tengo este inconveniente. Y ojo que en muchas ocasiones, ustedes recuerdan que este Internet Explorer que tenía Microsoft, que todos lo conocimos, ¿sí? Este Internet Explorer ya perdió su vigencia y ya Microsoft no le está dando soporte a este cuento porque esto tiene muchos huecos de seguridad. Hoy básicamente cuál instaló o cuál está entregando, básicamente está entregando este nuevo navegador de Internet Explorer que sí cumple con todas las características de seguridad y permite viajar por páginas web seguras. Entonces, por eso tengo que saber también qué navegador voy a utilizar y cuál es el más seguro. Entonces, dentro de los navegadores, digamos, de cierta forma seguros, están todos los componentes de lo que es el Chrome, Mozilla y otros elementos que básicamente me están permitiendo que yo navegue de cierta forma seguro en mi Internet. Entonces, el Internet Explorer viejito que venía ya con algunos computadores y que aún todavía se instala, pues básicamente, digamos, perdió su vigencia. Hoy básicamente entonces lo está reemplazando esta nueva versión de
Internet Explorer que sí cumple con unas características de seguridad. Recuerden que entonces yo tengo varios niveles de seguridad y de protección. Uno, tengo dentro de mi computador un antivirus y debo de tener de cierta forma un firewall que es el que me va a proteger. Entonces tengo ahí dos controles o dos niveles de protección. Un nivel de protección que es entonces el antivirus y el otro que es el firewall que debe estar activo. Tengo otro nivel de protección y son básicamente estos navegadores o los browsers. Entonces, este es el navegador nuevo que básicamente está utilizando Microsoft para reemplazar al Internet Explorer anterior. Entonces, también tengo un componente en mis navegadores que son, digamos, otra línea de defensa que voy a tener con respecto a eso. Esos navegadores básicamente también me dicen, venga, ojo, pilas con esta página, está desactualizada, ojo con esto, y algo muy especial. Estos flash, a hoy, en muchas entidades están mandados a recoger porque estos flash son unos banners que básicamente empiezan a ir pasando o a colocar ciertas imágenes. Entonces, estos flash atrás traen un componente. Cuando digo atrás es que se ejecutan atrás de ese elemento, básicamente, sin que yo me dé cuenta, y traen código malicioso o pueden traer algún elemento de virus o me pueden estar timando o robando mi información. Por eso, estos flash no es aconsejable tenerlos activos. Algunos navegadores, como lo es Chrome, básicamente los desactivan o le colocan un mensaje donde le dicen, venga, aquí en este navegador están desactivados los flash. ¿Con qué fin se desactivan? Pues para poder que usted no le ingresen o no le vayan a empezar a robar la información. Cuando usted ingresa, por ejemplo, a una página del sector financiero, si es una persona o si es una empresa, pues básicamente usted digita lo que necesita aquí. Y cuando usted ya registra esta información, por ejemplo, en Banco de Bogotá, también está entonces a hoy un componente de un token para hacer ese tipo de validación. Así como lo que hacemos nosotros con el acceso a nuestra cuenta de correo electrónico. Nuestra cuenta de correo electrónico, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene el nombre y un usuario, el usuario y básicamente una contraseña para poder acceder ahí. Digamos que esos son los dos niveles de protección. Entonces, si yo cumplo con todas las características de la protección que hemos dicho, entonces estoy navegando con browser que protegen mi información, browser normalitos, tengo antivirus, tengo firewall, etcétera. Digamos que de cierta forma, pues ya puedo estar medio protegido. El video que veíamos ahora con respecto a lo de Dragonheart, pues básicamente nos estaba diciendo que cuando viajo en Tor, que es el otro navegador, allí hay algunos elementos que yo debo desactivar. Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi equipo tengo el antivirus, ¿sí? Entonces, básicamente, ese antivirus lo que me va a permitir es que me va a proteger dentro de todo lo que yo necesito. ¿Y qué es todo lo que yo necesito? Pues básicamente es, venga, tenga en cuenta que páginas no puedo visitar y que páginas básicamente tengo que son inseguras dentro de mi equipo. Entonces, esos antivirus bloquean muchas de las páginas que hoy se tienen y por eso es que ellos detectan ciertos elementos. Por ejemplo, si voy a viajar a una página, hay una página que se llama polisura.edu.co. Polisura.edu.co es una página de un sector educativo. Tiene el nivel de el certificado que básicamente me permite que sí está segura y que hay un ente que básicamente le entregó este certificado y que tiene un tiempo establecido. Pero resulta que cuando yo voy al aula virtual, mire que aquí dice polisura.edu.co. Estos elementos de dominio están correctos, pero cuando yo vengo aquí al aula virtual,
Entonces empiezan a aparecerme aula virtual politécnico suramerica.co. Entonces, mire que cuando empieza a aparecer estos elementos, entonces mi antivirus, ¿qué le dice? Ojo, tenga cuidado en este sitio web, HTTPS. Mire que a pesar de eso tiene estos tres elementos. Aula virtual.politécnico de suramerica.co. Este sitio web supone un riesgo para la seguridad. Está dentro de la categoría de McAfee, es decir, que básicamente no es rojo el contenido de seguridad, es amarillo. Quiere decir que puede ser que tenga un riesgo con respecto a eso. Pero el antivirus lo que me está diciendo es, cuidado con eso. Si yo estoy completamente seguro de que sí es, pues yo básicamente le digo continuar y él me carga la página sin ningún inconveniente. Que sí debo de tener presente, pues que esta página realmente sí sea la de que ellos tienen, porque el antivirus lo que me empieza a ir mostrando básicamente es esos mensajes permanentemente de que esa página básicamente no está dentro de un componente seguro. Mire que a pesar de que tiene el HTTPS, pero que está relativamente identificado como una dirección que puede tener problemas de seguridad. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Profe, yo quiero hacer una pregunta. Hágale, Mauro, pregunta. Bueno, profe, todo esto lo que usted nos ha dicho, ¿esto tiene algún costo? ¿Cómo se sostiene esas redes? Claro, los certificados tienen un costo, porque recuerden que me los están expidiendo una empresa del exterior. Aquí en Colombia hay unos centros certificadores como Certicámaras. Cuando yo abro un negocio de venta por internet o un comercio electrónico, pues yo debo de garantizar que mis clientes, que son los que van a acceder a esa información, pues básicamente accedan a una página segura. Es decir, que soy yo el que les debo de brindar básicamente esa seguridad ante los que me estén comprando. Entonces, claro, eso tiene un costo adicional con respecto a eso. ¿Quién más tiene preguntas? Listo, profe. Para que lo certifiquen, ¿debe tener algún tipo de papeleo o cómo ellos validan que sí va a ser un sitio para certificar? Claro, usted debe tener, como cuando usted se inscribe, digamos, ante cualquier, cuando usted se inscribe como cliente o como proveedor ante cualquier compañía, pues usted, por lo general, ellos validan que realmente sí sea usted. En algunos casos, si es una empresa legalmente constituida, le pedirán entonces un certificado de existencia, no mayor a 30 días, me imagino, validando que realmente sí corresponda a una entidad que sí es, porque puede ser de que de pronto les metan gato por liebre y básicamente ellos lo que piden allí es un certificado de validación con el fin de que su página web sí sea válida y que sí es segura. Profe, ¿y el certificado tiene una duración de un año o cómo manejan eso? No, usted puede tener, inclusive hay algunas empresas que básicamente lo pagan por un año, 2 años, dependiendo, digamos, como el nivel que básicamente usted haya tenido o haya contratado. Por lo general, casi la mayoría van a un año y el año yo vuelvo básicamente y renuevo. Además, porque es que su página web, digamos, yo debo de asegurar que esa página web está viajando segura y que básicamente sí tiene un componente que me va a dar la garantía de que los que accedan a través de ese portal que yo estoy ofreciendo, sí tengan una claridad de seguridad dentro de lo que están utilizando. Entonces, por lo general, casi la mayoría va a un año. Hay unos que van hasta 2 años, pero casi la mayoría va a un año. ¿Hay más preguntas? No, profe. Bueno,
Inclusive, si usted, por ejemplo, navega en Facebook, en Carelibro, Carelibro también tiene entonces un certificado para las páginas web, y ese certificado también entonces es emitido por un ente estatal, y le dice que básicamente, en el caso, por ejemplo, de Facebook, ya lo vamos a mirar. Ahí están viendo mi pantalla. En el caso de Facebook, si yo le doy clic aquí y vengo y miro el certificado, me dice que este certificado es válido del 10 de septiembre hasta el 10 de diciembre del 2020, o sea, con periodos mucho más cortos. Si yo verifico entonces, por ejemplo, la DIAN, entonces la DIAN, ¿qué me dice? Ah, venga, ese certificado básicamente es por GoDaddy, que es una empresa también que ofrece dominios en Internet, y me dice que este va desde el 8 de julio del 2020 hasta el 8 de julio del 2022. Entonces, mire que depende el tipo de certificación o el ente que me certifique, básicamente me está dando entonces un rango de tiempo establecido dentro de eso. Entonces, miremos el de la policía. Y el de la policía me está diciendo que es por GeoTrust RCA y que tiene una duración desde el 2019 hasta el 2021. Entonces, ya todo depende de qué entidad financiera la que básicamente me permita poder establecer ese tipo de negocios. Elementos importantes entonces a tener en cuenta, pues básicamente es que recuerden que cada que yo ingreso entonces a una página, bien sea como Carelibro, bien sea como una entidad financiera, etcétera, voy a tener que prestar cuidado de que básicamente esté viajando por una página segura y que efectivamente aparezca el candadito. Si usted se va, por ejemplo, a la página de AliExpress, AliExpress es como el Mercado Libre aquí en Colombia, pero este es en la China. Pues básicamente este AliExpress también maneja entonces el nivel de seguridad, ¿sí? Y me dice que básicamente este certificado está por DigiCert Security Site y va desde el 2020 al 2021. Entonces mire que también son elementos, y con mayor razón, porque esto pertenece, esta página comercial pertenece a Alibaba, que es un conglomerado empresarial bastante grande y que cotiza en bolsa de valores. Entonces, todos estos elementos también van allí. Por ejemplo, aquí me dice que esta conexión es segura, que tengo que, básicamente me bloqueé cuáles son los mensajes emergentes, y tengo aquí un componente que son los cookies. Todos sabemos qué son los cookies. No, profe, pues yo no. Bueno, resulta que los cookies son, en español son galletitas o galletas. Pues básicamente esto lo que hace es que me empieza a conservar aquí una cantidad de páginas que yo he básicamente utilizado. Y ahí lo que básicamente me empieza a ir guardando es unos elementos como son usuarios, el usuario con que yo accedí a cierta página. También entonces guarda allí en algunas ocasiones contraseñas de acceso a esas páginas, el nombre de la página a la cual accedí, etcétera. Y eso lo que permite básicamente es que me empiece a ir dejando una huella dentro de mi computador. Entonces, básicamente, ese es el inconveniente, o lo que yo básicamente debería de prestar mucha atención. Estas cookies o las galletitas
también me permiten que yo cargue mucho más rápido alguna página web, pero es aconsejable de que estos cookies yo los borre, ¿sí? Porque no voy a dejar huella de todo lo que básicamente yo tuve navegando, y que lo primero que hace alguien que se me va a robar la información de mi computador es llevarse este componente de cookies, porque aquí empieza a recuperar una cantidad de información. No tengo páginas bloqueadas, pudiera ser de que yo tenga páginas bloqueadas y las incluiría aquí básicamente. Entonces hay que prestar especial cuidado también con estos cookies, que básicamente vaya a dejarlos allí, y que pues básicamente debo de al menos limpiarlos permanentemente dentro de cada uno de los navegadores. Entonces, por eso es algo que... Profe, una pregunta. Eso es como lo historial. Es parecido. Algo parecido. Lo que pasa es que recuerda que el historial básicamente le muestra cuáles son los sitios que usted básicamente ha navegado. Pero resulta que, a diferencia de los cookies, estas galletitas le guardan usuarios y en algunas ocasiones contraseñas. Entonces, por eso es que se vuelven más delicados, y lo que más fácil atacan los hackers son todo lo que tiene que ver con los cookies. El historial me sirve en muchas ocasiones para poder evidenciar el usuario dónde ha estado. Entonces, ¿para qué necesito saber el usuario dónde ha estado? Pues muy sencillo. Resulta que es que hay muchos usuarios que básicamente empiezan a infectar demasiado el computador si no tienen un buen antivirus. ¿Cuál es el mejor antivirus? Todos sirven. Lo que pasa es que casi la mayoría de antivirus que nosotros tenemos en los equipos son los que son regalados, fiados, y los que vienen en las galletitas de Noel, etcétera. Esos antivirus son buenos hasta cierto punto. Recuerde que todo lo que es gratis en Internet viene con un tiempo de vigencia. Es decir, hay algunos antivirus que, por ejemplo, vienen con una base de datos actualizada de hace 2 meses. Por eso me los ofrecen, digamos, de cierta forma gratis. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que usted lo pruebe, evalúe, mire a ver si le sirve o no. Entonces, cuando esos antivirus traen una base de datos tan antigua, yo estoy corriendo un riesgo, y es que en esos 2 meses anteriores pudieron haber salido miles y miles de millones de virus que no los está detectando el antivirus. Además, recuerde que es que el antivirus es algo preventivo. El antivirus lo único que le muestra es un mensaje y le dice: ojo, pilas, aquí tiene un problema. Mire que este archivo que descargó es como sospechoso. Es decir, es una advertencia. Pero esa advertencia no asume de que usted tome la mejor decisión o no, ¿sí? Entonces, cuando usted no toma la mejor decisión, básicamente lo que termina es embarrándola o perjudicando su computador o infectando su computador. Además, porque la curiosidad es la que mata al gato. Hace ya algún tiempo, mucho tiempo, en un país lejano que no era Colombia, me enviaron un archivo a mi correo electrónico y me lo envió una persona conocida. Y el archivo se llamaba sexo.exe. La curiosidad mata al gato. Yo descargué el archivo y lo ejecuté. Cuando ejecuté ese archivo, me apareció un pantallazo donde decía: ¿quiere eliminar todo el contenido del disco duro? Y aparecía sí o no. Y cuando usted le iba a dar el no, él no le dejaba posicionar el mouse ahí para darle no, hasta que al último terminaba usted dándole clic en sí. Y eso empezaba a mostrar todas las carpeticas que usted tiene en el computador, eliminándolas ahí para la papelera, eliminando, hasta que aparecía el 100%. Pues efectivamente, antes de llegar al 100%, yo apagué el computador, cerré todo, miré por la ventana a ver qué pasaba, y volví y lo encendí. Cuando volví y encendí, pues el equipo prendió normalmente. Volví y ejecuté nuevamente el archivo, o sea, otra vez doblemente curioso, y efectivamente lo dejé que se fuera hasta el final. Pues efectivamente al final, cuando se fue, sí, entonces me dejó un gran mensaje, y es: no ejecute todo lo que realmente usted cree que es bueno. Y además, había hecho copia de seguridad de su equipo. Es hora de que de pronto haga la copia de seguridad. Entonces, por eso le digo que la curiosidad mata al gato. Y a veces uno viaja por ciertas páginas en las cuales uno es muy recurrente en darle clic en cosas que no debería darle. Además, porque recuerde que
Todo este componente, que son los navegadores, son expertos para capturar toda su información. Es decir, sabe usted qué busca, qué es lo que más le gusta y dónde está. Por eso usted ve que muchas páginas que usted viaja y que usted consulta empiezan a aparecerle elementos que básicamente usted dice, venga, pero usted ¿por qué me está mostrando como estos archivos, esta vaina tan raro? Claro, recuerde que es que todo lo que yo le estoy entregando básicamente a estos navegadores es que es toda mi información, es lo que a mí me gusta, es lo que yo estaba buscando por Google, etcétera. Por eso, a nivel internacional, está todo el componente de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y a nivel de Europa ya empezaron entonces a establecer otro componente legal con respecto al olvido en las páginas web. Es decir, yo podría decirle a Google y solicitarle, venga señor Google, yo necesito que usted me permita que salga de todas las listas de búsqueda que básicamente he estado allí. Y por eso, básicamente, es que yo debo de establecer y hacer valer mis derechos como tal. Muchos, por ejemplo, puede ser de que en algunas búsquedas que uno a veces hace en Internet, las búsquedas uno debe hacerlas y por lo general debería uno buscarse su nombre. Yo le digo, por ejemplo, búsqueme Carlos Arturo Arteaga Parra. A ver qué sucede, ¿sí? Entonces me dice que sí, que estoy en LinkedIn, ¿sí? Está todo lo de los canales de YouTube, de todas las clases que se han grabado allá, ¿sí? Y si yo quiero que me hagan una búsqueda exacta solamente, lo único que hago entonces es encerrar dentro de comillas este componente de estos elementos y me dice que sí, que tengo cerca de 804 elementos. Si lo dejo sin las comillas, me dice que tengo 3.250.000 resultados. Mire la diferencia. Cuando yo encierro dentro de comillas esta búsqueda y cuando efectivamente lo dejo sin las comillas. Cuando le coloco comillas, él solamente me busca este componente y me dice cerca de 804 resultados. Es decir, ya tengo menos elementos para poder empezar a buscar. Entonces, mire que por aquí aparece que aparezco en Cenicafé, en CNE, en Couchero, no sé qué, presentación y Remington, y otra cantidad de elementos que de una u otra forma uno dice, venga, ¿qué es esto pues? Además, porque yo debería también establecer qué es lo que está sucediendo en Internet. ¿Dónde estoy yo matriculado? Entonces, mire que por ejemplo aquí, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIG. Entonces, aquí hay un elemento que pues yo sí conozco que estuve con un componente de Concel y con una vaina allí, pero puede ser de que le aparezcan aquí, dentro de lo que uno consulta, básicamente, por ejemplo, este componente, auto de archivo de impuestos, vehículo, julio-agosto del 2019. En cierta ocasión me coloqué a consultar este cuento y resulta que este es del año 2016 a 2019. Pues efectivamente busqué aquí, sí, claro, tenía un cobro coactivo de un impuesto de vehículos de un carro. Y efectivamente me tocó escribir allá para mirar qué era lo que había sucedido y que me enviaran entonces una certificación donde básicamente me decían de que yo no tenía nada que ver con este cuento. También en esta parte de la gobernación del Risaralda. Entonces, básicamente, el buscarse dentro de todo este componente es importante, más aún, porque recuerde que en muchas ocasiones puede ser de que usted esté inmiscuido o lo hayan básicamente matriculado en algún componente de alguna página en el cual usted ni siquiera conoce. Entonces, si aparezco, por ejemplo, aquí en algún componente de alguna página judicial o algo, pues digamos que es una alerta para poder tener presente. Entonces, debo de buscarme al menos en Internet qué está sucediendo, qué es lo que yo tengo allí, porque en muchas ocasiones son señales de alerta que básicamente usted puede tener dentro de eso. ¿Preguntas hasta allí? Entonces,
claro de que en los buscadores yo tengo entonces básicamente que estar al menos consultando algo de información. Es importante tener presente qué es lo que se mueve en el Internet de mi parte, con el fin de poder establecer ciertos elementos que yo voy a tener dentro de el Internet. Hay un componente que son las alertas de Google, y las alertas de Google básicamente me permiten de que yo pueda establecer algunos criterios que lo que básicamente me va a decir Google es, y me va a llegar un correo electrónico donde me dice, venga, tenga presente que cuando usted aparezca en una búsqueda en Internet, en cualquier parte del mundo, a usted le vamos a mandar un correo. Es muy importante esas alertas y poder crearlas, porque resulta que eso me permite a mí, básicamente, poder establecer una alerta temprana cuando aparezca mi nombre. Puede ser que sea en un periódico, puede ser que sea en una noticia, en algún comentario, etcétera, porque eso me va a alertar inmediatamente. Entonces, esas alertas están establecidas con Google básicamente. Lo que me van a permitir es, venga, tenga en cuenta qué es lo que está sucediendo entonces con lo que usted dijo que le avisáramos. Entonces, ¿cómo se configura? Pues básicamente lo que hay que hacer es pues entrar al correo que usted tiene básicamente, ¿sí? Que debe ser de Gmail en lo especial, y lo que le está diciendo es, hay una parte que es las alertas. Recuerde que cuando usted accede a Google, básicamente usted tiene unos componentes que usted ya tiene establecidos allí. ¿Cuáles? Pues digamos que aquí están todos los componentes de lo que usted tiene, que son los programas que a hoy utiliza usted con Google. Y básicamente hay ciertos elementos que es donde se encuentran lo de las alertas. Entonces, en las alertas, ¿qué es lo que yo tengo que decirle? Yo tengo que decirle, bueno, vea, básicamente necesito que usted coloque aquí, que cada que empiece Carlos Arteaga, pues básicamente me envíe un componente de un correo electrónico, ¿sí? Ese elemento básicamente es lo que me va a decir, ojo, usted entonces lo están buscando en tal lado, lo mencionaron en tal lado, etcétera. Y también en Google hay una cantidad de herramientas que básicamente están establecidas y que ya vienen, digamos, preconfiguradas. ¿Cuáles son? Para todos nosotros está un componente de Google académico. Están las alertas de Google, que eran las que estábamos mencionando. Android para autos, Android TV, asistente de Google, en la parte de búsqueda, calendario, un Cardboard, el Chrome, que es un sistema operativo. Este sí es un Chrome Web Store para tiendas. Chromebook, que es un componente también para navegación. Chromecast, que es para televisión. Contactos de Google, dibujos, documentos, Drive, eArt, ¿sí? Que es el componente del mapa. Finanzas, formularios, fotos, Gitboard, Gmail, Google Cats, Google Chat, Classroom, Google Cloudprint. Mira la cantidad de herramientas que básicamente tenemos para nosotros y que efectivamente de aquí creo que utilizaremos por ahí 3 o 4, ¿sí? Hay muchas que básicamente no las estamos utilizando. Hangouts, ¿sí? Este Google académico, importante por una razón, y es que resulta que este Google académico me permite buscar muchos componentes, pero con un índice mucho más claro de elementos que yo necesito. Entonces, digamos, yo necesito buscar Windows. Y este elemento de Google académico lo que me está diciendo es que estos elementos que encontró sí vienen básicamente de sitios que son normales para investigación.
son ORG, NET, son edu.co, etcétera. Eso me permite de que básicamente son documentos que cuentan con una característica especial de investigación y lo puedo citar como bibliografía, no como el que me aparece en Wikipedia, que en muchas ocasiones los elementos de Wikipedia no son de fuentes fidedignas y que me permitan ser utilizados dentro de todo el componente de lo que yo necesito para citar como investigativo o una cita bíblica, biográfica dentro de mi documento. El componente de Maps de Google, este componente trae un elemento interesante que básicamente es el EAR, el muñequito que básicamente me permite viajar o bajar a un nivel mucho más claro con respecto a este. Este muñequito que es el Street View, cuando yo descargo y bajo el muñequito hasta allá, pues básicamente es similar al de la herramienta que estábamos viendo aquí, que es el EAR, pero este sí tiene unas capas mucho más diferentes a lo que tiene que ver con este. Entonces, si usted ve este Google Maps y con el Street View, lo que hizo básicamente fue degradar la cara de las personas y las placas de los vehículos, con el fin de no hacer violación a la intimidad. Lo mismo también entonces con respecto a la parte de lo que tiene que ver con números de algunos sitios, como placas de algunas viviendas o algo. Profe, no le escucha. Se le fue como la señal. Eso fue que se le cayó el internet. ¿Qué habrá pasado? Yo creo que fue la luz. Tomando tinto. Y no ha escrito por el grupo de WhatsApp ni nada. No, nada, No, nada. no he escrito nada. Fijo, se quemó con el café.
Que se quemó con el café. Aquí mando un coso. Tengo problemas con el internet. Bueno, volvimos. Listo, profe. Entonces, ¿hasta dónde habíamos quedado? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, ya, profe. Bueno, entonces, así como estábamos viendo todo el componente de las herramientas de, de Google, pues básicamente entonces también existen una cantidad de herramientas que tenemos dentro de el componente de Office 365 que básicamente me van a permitir mirar una cantidad de elementos que voy a poder utilizar. Entonces, cuando hablamos de Google, habíamos visto que entonces tengo demasiada cantidad de herramientas que voy a poder utilizar, pero que básicamente de allí son muy poquitas las que le saco como el verdadero gusto dentro de todo este componente. Básicamente, Microsoft también entonces tiene una cantidad de elementos que
me permiten utilizar y hacer todo lo que yo necesite. Entonces, dentro de Office 365, que es la suite básicamente de Office, está el calendario, contactos, Delve, está la parte de formularios, Excel, Dynamics, Kaisala, también hay Analytics, OneDrive, que también tiene Google, Planner, está el correo electrónico, los Notes, Power Apps, Power Automate, Power BI, PowerPoint, Project, SharePoint, Sway, Stream. Entonces, hay una cantidad de elementos que también voy a poder utilizar dentro de esto, adicional a los complementos que básicamente puedo utilizar dentro de todas las herramientas de Office. Entonces, esta cantidad de elementos que básicamente tengo con respecto a todos los elementos que tengo de Google, creería yo que son los dos elementos más grandes que hay con respecto a la parte del manejo de herramientas que hoy tiene básicamente el Internet. Yo ya defino entonces básicamente por cuál de los dos conglomerados me voy. Si me voy por este de Google, que algunas herramientas hay que pagar por ellas, lo mismo con la parte de Office 365. Cuando estoy con Office 365, por lo general es también algunos componentes que debo de pagar para poder acceder a todo este tipo de información. Tenemos entonces dentro de las herramientas todo el componente de lo que es entonces almacenamiento en nube, que es todo el componente de Drive, pero también tengo todo este componente básicamente de lo que es el Office 365, que es todo el componente de OneDrive. Puedo tener yo en la nube, bien sea con Microsoft o puedo tener en la nube con Google, si puedo utilizar cualquiera de los dos componentes. Importante es que hoy, por ejemplo, todas las herramientas de lo que tiene que ver con Office, pues básicamente si yo las tengo en OneDrive o si tengo una cuenta de Office 365, pues lo que puedo hacer es compartir archivos y que se me puedan actualizar en línea o que varias personas puedan actualizar en línea. Esa misma posibilidad la puedo tener yo entonces con la parte de Google. Yo puedo tener entonces un archivo compartido en el cual básicamente pues varios pueden actualizarlo o solamente uno que consulte y dos que actualicen. Entonces todos estos componentes de todos estos recursos lo que han hecho básicamente es poder llevar toda la información de la mano. Seguimos con el mismo riesgo básicamente y es el componente de lo que tiene que ver con comunicaciones, el que me da acceso al Internet dentro de lo que yo necesite. ¿Preguntas hasta allí? Yo tengo una pregunta. Digamos, pues, y yéndome hacia atrás de lo que usted explicó de Google, digamos, uno puede bloquear como ciertas páginas para no ingresar allí, pues con respecto a los niños o así, o le toca a uno descargar alguna aplicación. Lo que pasa es que, digamos, que por el navegador yo lo podría hacer. Es decir, yo por mi Chrome, el que tenga instalado, digamos, yo lo podría hacer. Lo que pasa es que recuerden que estos muchachos de hoy en día van más avanzados que uno. Es decir, yo podría de cierta forma venir a la parte de configuración, en este caso del Chrome, y empezar a bloquear ciertas pantallas que básicamente yo le diría al navegador, bloquéeme básicamente estas pantallas, estas páginas web, pero igual si digamos, si el muchacho sabe cómo es y de dónde las desbloquea, pues básicamente digamos, está de cierta forma accediendo también a ese componente. Creo que sí hay una parte de un software adicional para bloquear ese tipo de páginas. Ah, bueno, ya, profe. Muchas gracias. Pero todos tenemos en nuestra casa el router o el componente de navegación para el Internet. Ese router que yo tengo para navegación en mi casa, básicamente me lo presta el ente con el cual yo accedí o contraté mi Internet, el prestador de servicios. Entonces,
Cuando yo contrato con ese prestador de servicios, yo quedo, digamos, muy subutilizado la información que tiene y que administra ese router. Porque resulta que yo a ese router no puedo acceder a nada. Inclusive, a hoy ya, por ejemplo, en el caso de EPM, uno sí puede ingresar por internet y cambiar la clave. Primero, para poder cambiar la clave, yo tenía que llamar al servicio, a la línea de atención al cliente para que me permitieran hacer eso. Pero resulta que hay una posibilidad y es que yo puedo tener mi propio router. Yo podría comprar un router y decirle entonces a los señores de prestadores de servicio, venga, lo que pasa es que yo tengo un router y lo quiero instalar. Cuando yo compro el router y lo instalo, ese router sí trae muchos más elementos que creería uno que son los servicios que deberían ofrecerle a uno estas entidades prestadoras de comunicación. ¿Cuáles son esos servicios? Yo le puedo decir a ese router, que en ese caso, digamos, es mío, yo le voy a decir, venga, señor router, yo necesito que este dispositivo que se va a conectar a este router, digamos que yo le tengo a mi hijo un portátil. Entonces yo le voy a decir, venga, vea, esa dirección IP de ese computador solo puede navegar hasta las 10 de la noche. Y guárdeme todo lo que él esté navegando. Y yo lo puedo consultar. Entonces, a las 10 de la noche, ¿el router qué hace? Le quitó la señal. Y usted, como sí tiene acceso a él, usted sí puede seguir navegando. Entonces, solucionado el problema. Debe tan raro. ¿Y por qué, papá, mi computador no está navegando? Muy raro. Eso tiene que ver problemas del internet y chao, pues acá. Además, porque puedo ir a consultar todo el componente del histórico donde él navegó. Ah, no, eso está súper. Claro, Súper para las mamás. sí, además porque es que inclusive puedo, como muchos se pegan a mi red de Wi-Fi por el celular, también puedo bloquear ese componente de los celulares. A no ser de que de pronto el otro problema sería, si yo le tengo plan de datos a mi hijo, que hay algunos que le tienen plan de datos al hijo, pues digamos que si usted le bloquea la salida por el Wi-Fi, él puede conectar el equipo computadora al celular y por ahí navega. Pero sí a hoy es muy aconsejable tener restricción de muchas páginas web. Además, porque creo que hay unos prestadores de servicios que sí bloquean mucha parte de página web. Lo que pasa es que, como les digo, los muchachos de hoy en día van un poquito más allá que uno y cuando uno da un paso adelante, ellos ya han dado como 50 adelante. Entonces, sobre todo los adolescentes. Los adolescentes son cosa muy compleja, más aún hoy, y los de hoy que ya vienen con chip y vienen con WhatsApp, vienen con Facebook antes de nacer, son muy complicados. Entonces, aconsejable también hacerle seguimiento a veces a esos elementos, por dónde es que están, porque le cuento, hay unas cosas que uno queda supremamente aterrado, como hay elementos de páginas web, por ejemplo, de dominios creados en Internet, donde muestran una cantidad de cosas, donde cuadran las peleas, donde cuadran no sé qué, donde suben las fotos, o sea, una cantidad de elementos que uno dice, venga, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no los bloquean? ¿Qué es lo que hacen? Y además todos los componentes que básicamente se distribuyen y se dan a conocer a través de redes sociales. Los muchachos de hoy, el que no tenga más de 50,000 contactos, pues dice que está fuera. Y recuerden que en las redes sociales sucede algo muy paradójico. Les cuento una experiencia que me ocurrió. Resulta que cuando existía, que aún existe el Messenger, pero cuando es el Messenger lo podía acceder usted a través de Hotmail y usted ahí activa el Messenger. A hoy, Messenger entonces está pegado a la parte del Facebook. Pero resulta que alguien me escribió por el Messenger y me dice, hola. Y yo, hola. Y es tan raro. ¿Cómo estás? Eres de Pereira. Y yo, pues tan raro, ¿quién será? ¿Será algún estudiante? Sí. Entonces me hizo otra pregunta más compleja y más delicada. Llegó y me escribió, ¿eres gay? Entonces yo por seguirle la corriente le dije, no, tengo un club swingler los fines de semana. Entonces me dijo, si eres gay. Y lo bloqueé.
Y dijo, pucha, venga, ¿qué pasó? Cuando lo bloqueé, me resultó por, por otra red social, por Instagram. Lo bloqueé de allá. Y después me resultó por WhatsApp. Y yo, venga, no, pero ¿qué pasó? Y entonces yo asustado, y yo no, yo apagué el computador, cerré la puerta, las ventanas, y mi esposa me dijo, ¿qué le pasó? Y yo no sé, pero alguien me está persiguiendo por todos los lados, me sale por 4 redes sociales, y si llegan a tocar a la puerta, diga que yo no estoy. Entonces, son elementos muy críticos que en muchas ocasiones están a disposición de muchos elementos. Entonces, uno tiene que ser muy precavido con respecto a todo eso. Si usted tiene cuenta, por ejemplo, en Carelibro, en Facebook, si usted tiene cuenta en Facebook, busque cuántas personas hay con su nombre, y hay muchos. Entonces, eso obedece a que muchas veces puede ser que alguien esté utilizando su nombre, que puede ser que lo hayan suplantado, etcétera. Pero hay algo bastante más crítico, y es que, como es una red social, pues ¿usted qué va a hacer? Usted tiene que tener pruebas que realmente haya tenido algún inconveniente, o que la utilización de su nombre de pronto hayan causado problemas, pero no básicamente quiere decir que estén entonces utilizando mal su nombre. En una ocasión estuvimos con el director de delitos informáticos de la policía de Pereira en una charla que nos estaba dando, y yo le decía, venga, dígame una cosa, si alguien me clona o me vulnera, por ejemplo, mi WhatsApp, me lo clona, ¿eso es un delito? Me dice, depende. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Me dice, sí, depende. O sea, pues si la persona lo amenazó o básicamente está cometiendo un ilícito con su WhatsApp, pues tiene que cometerlo para poder incluirlo como un delito. Pero si efectivamente solamente es para chismosear y estar mirando, no es un delito. Y yo, muy grave. Entonces, Profe, mira, que a mí me pasó como en un periodo de tiempo, como por ahí un mes con Instagram. Yo tengo mi Instagram público. sí. Y resulta, pasa y acontece que yo no sé las personas cómo hacían para llegar a mi WhatsApp, pero pura gente como de por allá de Irak, como de por allá, de por allá, de por allá. Como 3 personas con mi WhatsApp y me hablaban y me preguntaban cosas normal, pues, y yo decía, pero pues, ¿cómo hacen en serio para coger el número de uno? Si eso se supone que eso lo tiene uno privado, que solo lo puede ver uno como persona. Y me agregaban y me agregaban y me hablaban, me preguntaban que yo dónde estaba, que yo dónde vivía, pues como si, no sé, alguien se los hubiera dado. Era súper charro y me tocó borrar el correo, el teléfono, todo. Es crítico porque es que en muchas ocasiones puede ser que alguien en algún grupo o alguien haya expuesto ese número de celular. Además, porque recuerden que hay elementos a hoy que le permiten a uno de cierta forma protegerse. Por ejemplo, en una ocasión a mí me llamaron a mi número de celular ofreciéndome un componente publicitario y comercial de unos viajes. Y yo les dije, venga, ¿usted cómo obtuvo mi número telefónico? Porque es que mi número telefónico es privado. Y entonces el tipo me dijo, no, privado no, qué pena con usted, ese número es público. Y yo, qué pena hermano, pero usted está muy perdido y embolatado. Eso era como de un call center o algo así. Entonces le dije, además usted está muy embolatada. Y además yo sí quisiera entonces que usted me pudiera entregar, por ejemplo, cuáles son las políticas que ustedes tienen en el manejo y administración de la información personal de sus clientes. Y adicional a eso, yo sí quisiera que entonces usted me entregara la autorización que yo le di para el tratamiento de mis datos personales. Y me dijo, no señor, es que esos datos son públicos y yo los puedo utilizar cuando quiera. Yo, no, mano, está muy perdido. El tipo me estaba ofreciendo a mí, creo que era un componente publicitario de viajes y por medio de una tarjeta de crédito. Entonces yo le dije, además, yo al banco nunca le entregué mis datos para que le entregara a los demás. O sea, es ilógico que usted esté haciendo esto pues como tan abusivamente. Pues el tipo se me pegó que encrespada tan horrible
que a lo último me dijo, ¿y sabe qué? A partir de ahora le quedan todas las tarjetas de crédito bloqueadas. Y yo, ay, hijo de pucha, yo no, yo paniqueado, erizado, tenía de todo. Entonces llamé inmediatamente al banco y entonces el banco, la muchacha que me atendió hasta se rió y me dijo, no, él no puede hacer eso. Y yo, venga, no, que no puede hacer. Claro, el tipo por hacer una embarrada hace lo que quiera con eso. Entonces, resulta que yo sí había tomado nota del nombre del negocio que me había llamado. Como tomé nota, entonces fui y busqué en internet el nombre de esa empresa. Y resulta que si era una empresa que tenía un NID y estaba activo, entonces lo busqué por internet y me contacté con la línea de atención al cliente. Entonces les dije, venga, lo que pasa es que me acaba de llamar un funcionario de allá, el funcionario llamó fulanito de tal, el tipo, primero que todo, fue muy grosero, me dijo que me iba a bloquear todos estos componentes, me parece que es muy delicado que ustedes, una empresa tan seria como esta, esté manejando este tipo de información y tengan personas vinculadas de tal forma que no le den un buen trato a sus clientes. Además, yo lo único que le pedí y vuelvo y le pido a ustedes es regálenme cuál es la autorización del tratamiento de datos que tengo con ustedes, porque yo sí voy a subir este componente, pues, y lo voy a denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo no, denos entonces un tiempito, nosotros validamos la grabación que hubo con respecto a eso y tomamos las medidas pertinentes. Y efectivamente, mientras que ellos iban haciendo eso, yo inscribí ante la Superintendencia de Industria y Comercio ese componente de la demanda, de qué era, y efectivamente eso fue escalando. Ellos nunca me devolvieron a mí el correo electrónico donde me decían, ni me enviaban la política, ni la autorización. Entonces, digamos que hasta ahí quedó básicamente ese componente de esa demanda, pero cuando a uno le empiezan digamos, a llegar ese tipo de llamadas, pues lo primero que hay que hacer básicamente es decir, venga, no, un momento, hágame el favor ustedes, señores, y me permiten poder establecer cuál es la autorización que ustedes tienen para poder tratar mis datos. Y con eso, efectivamente, si la persona no conoce de ese cuento o si conoce, inmediatamente lo que hace es entonces cancelar ese cuento y no volver a llamarlo dentro de eso. Por eso se vuelve delicado. Además, porque a veces, digamos que hacemos un reclamo, pero no lo elevamos o lo llevamos a un nivel superior. Y eso creería que uno a veces debe de hacer respetar todos sus derechos. Me pasó otra vez con Concel. El año pasado hice una recarga a un celular prepago que yo tengo. Y efectivamente, esa recarga no me la hicieron, se demoró, yo guardé el pantallazo del pago, efectivamente no llegó, coloqué una PQR en la página web por vía telefónica, se demoraron casi 45 días para responderme. Entonces yo le subí esa demanda o esa inconformidad a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y efectivamente ellos me aceptaron ese cuento y a uno le coloca la superintendencia como un abogado que es el que lo representa dentro de todo esto. Y efectivamente entonces autorizaron que sí, que era una demanda, una recarga de 5.000 pesos y que no me la habían hecho. Entonces Concel tendría que responder y para poder responder, pues tenía que colocar entonces a uno de sus abogados para que hiciera el estudio de todo, cómo había sido, qué era lo que sucedía, qué había pasado, si efectivamente sí se había hecho eso. Bueno, eso se quedó así y efectivamente, después de un año de ese cuento y que efectivamente ya llevaban un año, entonces con lo de la pandemia, en julio de este año nos citaron a la indagatoria virtual ante un juez y ahí sí tenía que ir el representante legal de Concel con un asesor. Entonces, efectivamente los hicimos ir a esa componente virtual donde cada uno exponía sus puntos de vista y qué era lo que uno necesitaba dentro de eso. Entonces, señor usuario, ¿usted qué es lo que está pidiendo? Y muy sencillo. Ellos se demoraron un año básicamente para darme una recarga y lo que necesito es que todo ese tiempo entonces lo tasen y me lo repongan en una recarga.
Señores Concel, ¿ustedes qué dicen? No, muy complicado, señor juez, ¿cómo así? Si nosotros sí le respondimos, pero que vea. Pero bueno, coloquémonos pues de acuerdo. Entonces, y ese fue el acuerdo que llegamos. Entonces uno sí debe establecer ese tipo de quejas ante la superintendencia y ellos lo escuchan. Bueno, entonces, claro de que todas las páginas que hoy existen en Internet deben de llevar la parte del candadito que me garantiza que básicamente sí estamos hablando de una página segura. Cuando viajo por páginas que no son seguras, pues tengo que tener la precaución de dónde estoy accediendo, cómo que tengo allí. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Bueno, me gustaría escuchar cómo van con el taller de Word. Bien, profe, sí. ¿Sí le han trabajado, ya han encontrado varias dudas o ya lo tienen solucionado hasta el 100%? No, pero todavía falta. Tengo unas dudas también ahí. Bueno, porque entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que básicamente para la siguiente tutoría que estaríamos hablando del día 22 de octubre, ese día entonces vamos a trabajar completamente dentro del trabajo del taller práctico de Word, que usted ya tiene casi solucionado un 99% y solamente tiene un 0.1% de preguntas. Entonces, la idea es que la siguiente clase vamos a arrancar entonces con ese elemento de esa actividad y vamos a solucionar todo el taller. Es decir, vamos a arrancar solucionando ese taller, pero le vamos a dar inicio a la solución del taller arrancando desde la última página, es decir, los hipervínculos y las tablas, y ahí nos devolvemos a las actividades normales dentro de lo que estamos desarrollando. Eso es lo más complicado, porque yo también he estado revisando y eso es lo más complicado, lo de las tablas, eso que usted está diciendo. Entonces, ¿los demás cómo van con ese taller? María, Verónica, Cinto. Bien, profe, ahí uno aprende cositas que no sabíamos. Listo. Entonces, les propongo entonces algo. Vamos a dejar por hoy allí esta tutoría y la siguiente tutoría, que es el 22 de octubre, la vamos a dar inicio explicando entonces el taller con el fin de que usted complemente algunos elementos en los cuales tenga duda y podamos desarrollar otro taller que tenemos que ir complementando dentro de esto. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Hay algo que complementar? O sea que ese taller no hay que enviarlo. No, todavía no. Ah, ok. Mauricio, cuéntenos. Sí, profe, iba a preguntar lo mismo. Ah, bueno. Claudia, ¿alguna pregunta? No, profe, ya. Bueno. Está bien. Pero entonces ese sería como, o sea, ese taller usted lo haría en clase como si fuera el parcial. No. Recuerden que ¿cuándo tenemos el primer parcial? El 5 de noviembre. Eso sí. Este es el 5 de noviembre, que todavía nos hace falta un tiempito. La idea es que a ese 5 de noviembre tenemos que adicionarle varias cositas a ese taller que están desarrollando. Varias cositas, es que ustedes van a hacer una tabla, de aquí a eso ya hemos visto otros componentes adicionales como los formularios heredados, que también me lo van a complementar dentro de esto. Y el 5 de noviembre, como usted ya ha tenido la posibilidad de evaluar todos esos componentes con las explicaciones que hemos dado, pues usted ya deberá tener casi 150% de desarrollo de ese taller. Es decir, que ese 5 de noviembre lo que vamos a hacer es
que cada uno me va a socializar aquí. Aquí hacemos 2 o 3 preguntitas. Venga, ¿usted cómo hizo esto? ¿Qué hizo de esto? ¿Dónde está este componente? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hizo? Y esa, digamos, sería la primera evaluación correspondiente al 25%. ¿Claro está allí? Ah, ya, profe, sí. Voy a eso porque como no estoy en la otra Muy clase. claro. No, listo, gracias. Entonces, por hoy vamos a dejar allí. Son ustedes muy fuertes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Se le volvió a caer el internet. No, sí, no, yo no creo. ¿Me escuchan? Sí, No se ahora le escuchó la información. Listo. Muchas gracias entonces. Gracias, profe, chao. Bueno, no, profe, que esté muy bien. bueno.